Aquesta qüestió, i és que els infermers a partir del mes d'abril aquí a les Illes Balears podran prescriure medicaments i també productes sanitaris. En parlant d'aquesta qüestió, és la segona comunitat autònoma a les Illes Balears que ho podran fer, després d'Andalusia, que ja tenia aquesta mesura implantada. Era una reivindicació històrica, com dic, per part del col·lectiu dels infermers de les Illes Balears, i satisfets, el Manco, una primera passa. Jorge Tera, secretari general de SATSE, Sindicat d'Infermers de les Illes Balears. Molt bon dia. Què tal? Bon dia. Satisfets amb aquest anunci, finalment, aquesta mesura? Se dona resposta a les vostres reivindicacions? Bueno, no podemos hablar de una respuesta 100%. Nuestras reivindicaciones son bastante más ambiciosas que lo que se ha aprobado, pero bueno, digamos que sí, moderada satisfacción porque vamos dando algún primer paso en una cuestión que es... yo diría que de pura lógica, ¿no? Porque viene a dar respuesta o a dar soporte legal a una competencia que ya se está ejecutando desde hace muchísimos años dentro del Sistema Nacional de Salud y que simplemente faltaba el soporte legal, que ha traído muchas discusiones entre colectivos, mucha problemàtica, però faltava eso, regular legalmente el que pudiéramos acceder a la receta i dispensar esa receta, vamos. Clar, quan parlem d'això, hi ha dues preguntes fonamentals. Primera pregunta és quin tipus de medicaments podran prescriure els infermers de les Illes Balears i a quins centres? I segona pregunta, quan parlem d'això, clar, tot d'una te fas la qüestió de bé, segons el tipus de medicament que necessiti, en comptes d'anar al metge, basta que li demani a l'infermer? Pues sí, pero como bien has introducido, según el tipo de medicamento que necesites, ¿no? La cuestión es que, bueno, lo que se plantea en este momento de entrada, los productos que nosotros vamos a poder dispensar es fundamentalmente producto sanitario, ¿sí? No medicamento en el sentido de pastilla, de grajea, de demás, sino producto sanitario que ya está dentro de nuestras competencias. Lo que están haciendo las enfermeras desde hace 30 años es manejar, por ejemplo, un ejemplo muy gráfico, las úlceras por decúbito, las quemaduras, ese tipo de heridas que manejamos nosotros y que hasta ahora la situación es: voy a la enfermera, me ve la herida, determina qué tipo de herida es, si es vascular, si es por decúbito, como sea, qué tipo de pomada, de parches, de vendaje, de tipo de cura necesita. Y a partir de ahí tengo que ir al médico a que me recete la crema, la pomada, el parche, el producto que la enfermera ha determinado que tengo que poner en esa herida, ¿no? Entonces, es una situación curiosa, ¿no? Esto sí da respuesta a eso. A partir de abril está previsto que podamos recetar, dentro ya del programa de receta electrónica, ese producto sanitario. Y luego una serie de medicamentos que se pueden comprar en la farmacia, digamos, sin receta médica, ¿no? Paracetamol vía oral, en fin, una serie de medicamentos de uso y manejo sencillo y que se podrán recetar a partir de ahora también de forma autónoma por las enfermeras. Luego viene una segunda parte dentro del mismo decreto, que es poner en práctica esos protocolos que se están elaborando a nivel de ministerio, porque cuentan con diversos participantes, comunidades autónomas, dirección de farmacia, etcétera, etcétera, en el que ya pasamos, subimos un escalón y vamos a una serie de fármacos para patologías crónicas, como podría ser un ejemplo muy fácil de entender, la insulina de los pacientes diabéticos, que van 3, 4, 5 veces al año a la enfermera a hacer los controles y que ya en ese control se pueden llevar la receta hecha dentro de su protocolo de atención a la diabetes de la enfermera cuando esto esté completamente regulado. Eso todavía falta por determinar cómo son esos protocolos, cuáles medicamentos se incluyen y de qué manera se pone en marcha. Pero de momento, como bien decía el señor Tera, es una primera fase, al menos un primer paso, ¿no? Podríamos decir. Ahora veremos cómo se articula todo ese protocolo. ¿En qué centros, en primer lugar y a partir del mes de abril, los enfermeros ya podrán pues recetar este tipo de medicamentos y también de productos sanitarios? Cuando hablamos de productos sanitarios entiendo que hablamos de vendajes... Sí, lo que hablábamos, pomadas, parches para curas de diferentes tipos, o sea, las últimas innovaciones en parches, todo lo que se está trabajando a nivel de producto sanitario, absorbentes, productos de uso enfermero como sonda nasogástrica, como sonda vesical, en fin, toda una serie de productos, todo un abanico de productos que se podrían recetar desde ya. En primer lugar, muy importante el paso de la Consellería de Salud, que es la primera desde que se ha reformado el decreto, porque Andalucía ya estaba previo al decreto nacional, ya lo puso en marcha.
Aquí se intentó en 2010, 2011, no tuvo éxito la primera iniciativa y ahora, una vez reformado el decreto, lo que es la primera comunidad que lo pone en marcha. Se plantea un poco por orden de necesidades. Donde hay más autonomía a la hora de prescribir, de manejar fármacos y de tener iniciativa es en la atención primaria, ¿no? En la atención primaria las enfermeras son bastante autónomas, trabajan con el paciente de forma muy independiente al médico, siempre en equipo, pero de forma muy independiente, y ahí es donde se plantea de entrada. En los gabinetes de consultas también, de consultas enfermeras dentro de los hospitales, que las hay, consultas de ostomía, de pacientes que están intervenidos quirúrgicamente del abdomen, en fin, todos esos ámbitos es donde se plantea de entrada la prescripción a partir de abril y luego incorporar al resto de profesionales que trabajan en hospitales y en otros ámbitos del servicio de salud a partir de junio. Hablemos de los requisitos que tienen que tener los enfermeros. Evidentemente también tienen conocimientos de farmacología como muchos otros profesionales del sector de la medicina. Entonces, ¿qué requisitos son los que tendrán que tener? ¿Va a haber pues unas peticiones o unos mínimos para poder prescribir medicamentos? Varios años de estudios de farmacología dentro del grado de enfermería actualmente. No sé si son 2 o 3 años, no recuerdo bien ahora, 2 o 3 años de estudio de farmacología dentro del grado. Quiero recordar que la enfermería es una profesión universitaria, ¿no? Es un grado actualmente, 4 años de formación universitaria. Requisitos los que marca el decreto, pero son muy básicos. A partir de un año de experiencia profesional, el servicio de salud, además el nuestro en concreto, lo va a emitir de oficio. O sea, la Dirección General de Acreditación lo emite, lo pone a disposición del profesional con su código de usuario en la intranet de la CAIP, del Servicio de Salud, y a partir de ahí se puede descargar, siempre que lleve más de un año de ejercicio profesional. De un año hacia atrás, de ejercicio profesional o menos, lo que hay que hacer es solicitarlo, pasar una formación pues de un carácter de manejo del programa de receta electrónica, un poco una formación mínima para garantizar que se está en disposición de poder acceder a ese programa y a esos medicamentos, e incluso con los profesionales que salen de la universidad, pues lo que ha propuesto la decana de la universidad, y creo que se comentó ayer en la rueda de prensa, es que al salir se hagan esos talleres de formación y los profesionales salgan ya cualificados para poder estar en una consulta y no tener que ir a la puerta de al lado, como estábamos haciendo hasta ahora, a la puerta del médico para que nos recete una pomada para un paciente o un parche. También quieren buscar el médico, buscamos la receta y volvemos otra vez, ¿no? Entiendo que más agilidad también por parte para vosotros y evidentemente para los enfermeros y también para los pacientes, los usuarios. Para los pacientes son los más beneficiados por esta medida. Recordar que hablamos de otras cuestiones también, como medicamentos o como fármacos sujetos a prescripción médica, como son las vacunas. Actualmente el tema de la vacunación antigripal, estábamos en una situación de inseguridad total, porque los protocolos los manejan las enfermeras solo en los centros de salud. El paciente crónico va allí y dice, oiga, soy diabético, tal, la enfermera accede a la historia clínica, confirma que le toca la vacuna, se la prescribe, entre comillas, y se la pone. Y lo que nos decía la ley hasta ahora es que no, que ese paciente hay que remitirlo al médico para que le prescriba la vacuna antigripal y después de haber pasado por la consulta médica... lo cual triplicaba, duplicaba como mínimo, pero muchas veces multiplicaba el número de consultas, y todo eso creo que va en beneficio del usuario, por supuesto. Habrá entonces menos consultas para hacer pues este tipo de pasos, ¿no? Como el que ha explicado, el tema de las vacunas, por ejemplo. Por supuesto habrá muchas ventajas para los pacientes, yo creo, aunque ahora se intenta minimizar ese número de consultas que los pacientes o ese número de pasos que tienen que hacer, y a veces es la enfermera la que se desplaza a otra consulta a buscar la receta a nombre del paciente, y etcétera, etcétera, pero yo creo que será un beneficio para todos, paciente, enfermera y también para el médico, ¿por qué no? Que va a tener mucha menos carga burocrática dentro de la consulta. Ahí está. ¿Tienen que estar colegiados, entiendo? Sí, por supuesto. Bueno, es que en nuestra profesión, igual que en todas las profesiones sanitarias reguladas, es obligatoria la colegiación, es un mecanismo de control. Hablaba antes de la receta electrónica. Claro, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se implanta esta medida? Entiendo, ¿no? Bueno, porque habrá un acceso, evidentemente, con un código cada enfermero, y bueno, podrá acceder, entiendo que al historial, a la receta electrónica, a incluir algo dentro de esa receta electrónica para que pueda ir a lo mejor el paciente a comprarlo a la farmacia. Efectivamente, es el mismo mecanismo que tienen actualmente los médicos. Igual que lo que los pasa médicos. Es que a la historia clínica las enfermeras pueden acceder con normalidad. Somos clínicos también, y todo el trabajo dentro de los centros de salud queda reflejado en la historia clínica del paciente. Lo que no teníamos acceso era a la receta electrónica, al programa de receta electrónica. Ahora sí. Si no podíamos firmar una receta, pues tampoco tenía mucho sentido. Podías visualizar lo que el paciente estaba tomando, que una de nuestras funciones es controlar la medicación, pero no podíamos acceder a ese programa.
programa. Sin embargo, a partir de ahora, con un certificado electrónico, uno con su código de usuario entra, modifica receta dentro de sus competencias y ahí queda la historia clínica y así será a partir de ahora. Se van a ahorrar más de una visita al médico, ¿no? Yo creo que muchísimas. Y no solo ahora, sino cuando se implemente ese segundo paso, que va a ser el manejo de paciente crónico, fundamentalmente, que es el tipo de paciente que más maneja la enfermera en la atención primaria, cuando en una sola consulta se pueden hacer cosas que hoy requieren 2 o 3 consultas por una cuestión meramente burocrática o meramente de cumplimentar recetas, pues yo creo que es un alivio para el sistema sanitario, facilidades para el paciente y, como decía antes, para los profesionales. Estamos acabando esta entrevista, pero hay que hablar también de otra cuestión. Le hemos tratado, además, en este programa. Es la brecha salarial. En estos días también se habla mucho, ya sabe, el concepto, ¿no?, del techo de cristal, esa diferencia salarial a veces entre hombres y mujeres de un mismo colectivo, cuando están haciendo a lo mejor las mismas funciones, ¿no? Habían puesto, bueno, sobre todo por parte de las enfermeras, también de los médicos, ¿no? Bueno, en aquellas ocasiones en que, por ejemplo, una enfermera, una médica que se quede embarazada, cuestiones de guardias, todas estas cuestiones ustedes hace ya unos meses las habían puesto sobre la mesa, las habían denunciado precisamente porque había una diferencia económica, era como penalizar en cierta manera, si me permite la expresión, no entre comillas, pues que estuvieran en estado y por tanto no puedo hacer guardias o por tanto no puedo recibir este plus económico porque se supone que con mi estado no puedo hacer, se supone. Todo esto, bueno, se habían quejado ustedes, lo habían reivindicado. Hace unos meses hablamos en este programa y hay novedades. Todo eso se resume en una frase, eso es una discriminación por cuestión de género. Cuando 2 profesionales están haciendo el mismo trabajo y por el hecho de ser mujer, porque esto está muy vinculado a la brecha salarial, por fortuna, entre comillas, está muy vinculado al tema de la gestación. Digo por fortuna porque en otros ámbitos está vinculado a muchas más cosas, ¿no? Y es una cosa mucho más habitual. En nuestros ámbitos, en general, una mujer y un hombre con la misma titulación y mismo trabajo cobran igual. Pero sí que el tema del género, y fundamentalmente cuando hay por en medio un tema gestacional que impide hacer determinadas funciones, que impide hacer guardias, que impide hacer turnos de noche, etcétera, pone a la mujer en una situación de inferioridad a la hora de las retribuciones. Si uno está habituado, ¿no? O sea, su nómina refleja un salario de 1.800 euros al mes, incluyendo noches, festivos y tal, que tiene una enfermera, y eso es lo que ha hecho durante los últimos 10 años, socialmente no podemos condenarla a que quedarse embarazada implique que pasa de 1.800 a 1.500 durante todo el periodo gestacional, porque sencillamente el servicio de prevención le dice que no puede hacer esas noches que hacía, ¿no? Por eso llevamos luchando mucho tiempo por igualar esas retribuciones entre mujeres y hombres dentro del servicio de salud. Tenemos alrededor de 50 demandas actualmente y finalmente, por la presión nuestra, también dentro del colectivo médico ocurre lo mismo con las guardias. Al final, pues la consellera ya anunció en la presentación de los últimos presupuestos que se iba a estudiar este tema y actualmente el IBE Salud ya nos ha presentado un documento en el cual intenta paliar esa situación y equiparar a la mujer durante ese periodo de gestación en el que está sufriendo pues el impacto de esa brecha salarial. ¿Para cuándo se podría hacer efectiva esa equiparación? ¿Tienen el documento en la mesa? Pues esperamos que de forma más o menos inmediata. Desde luego, si estamos al final de una legislatura y en breve tendremos la disolución del Parlamento, pues entendemos que debe hacerse de una manera inmediata y además creo que es fácil de pactar o de acordar, pues, porque es una reivindicación a la que ningún sindicato se va a oponer, ¿no? Con lo cual, llevarlo a la mesa, si las condiciones son razonables y dentro el entorno del pacto es razonable, será cuestión de 2 debates y aprobar. Bueno, entonces habrá una cuestión más que se podrá resolver, ¿no? Sobre todo, bueno, cuando hablamos de la brecha salarial y como bien explicaba, ¿no, señor Tera? De cuando una no puede por un tema de gestación, es decir, porque la prevención dice no vaya usted a hacer guardias, no vaya usted a hacer noches, ¿no? Y verse de repente, bueno, pues que sus retribuciones, ha hablado usted, dice, a lo mejor pierde 300 euros, bueno, se hablaban de más. En algunos casos es mucho más dinero, en el caso de las guardias médicas pueden ser 600, 800, 900 euros mensuales. Y poner en valor, por supuesto, el trabajo de muchas de nuestras compañeras que incluso han dejado alguna imagen icónica en los medios de comunicación con un embarazo de 8 meses y reclamándole a la consellera que tome medidas para que ellas no pierdan 300, 400, 500 euros de salario por estar precisamente en esa situación en la que un hombre nunca estaría, ¿no? Claro. Bueno, en cuanto esté firmado ese acuerdo, esperamos tener noticias y nosotros también poder contarlo. Pues estaremos encantados.